Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Como siempre, recuerdo darle buen uso a las redes sociales. Por supuesto, quédense hasta el final para que nos regalen su opinión sobre estos comentarios que ha hecho Gustavo Petro Urrego, precandidato presidencial por el Pacto Histórico y candidato, por supuesto, por la Colombia Humana. Él se ha expresado a través de un medio de comunicación poniendo en contexto de lo que puede suceder en 2022 si el pueblo no sabe elegir. Muestra su temor de que siendo presidente el Congreso de la República, por una mala elección de los colombianos, podría sacarlo del cargo. Por eso le pido que se queden hasta el final para que escuchen las posiciones políticas del señor Gustavo Petro, candidato a la presidencia por la Colombia Humana dentro del Pacto Histórico, y nos regalen su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la solución para que no se repita el fraude el fraude electoral de 2018 que tiene en la presidencia al señor Iván Duque, que de administración pública pocón? Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos. Muchos colombianos a diario le preguntan a uno cómo evitar el fraude electoral. Yo ando con la cuestión del fraude procesal, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque en ese caso del señor Iván Duque, la fiscalía presuntamente ha cometido mucho fraude procesal porque de ese proceso nada, la ñaña política, dinero del narcotráfico que montó presidente en Colombia. Y la gente se pregunta, vea, ¿se puede repetir lo de 2018? ¿Cómo hacemos los colombianos para evitar que se vuelvan a robar las elecciones? En ese contexto, Gustavo Petro, a través de un medio de comunicación en Sincelejo, se ha dirigido a esa región caribeña y ha explicado cosas que en su momento también le explicamos aquí en 2018, cómo se roban las elecciones, ese concubinato que hay entre registraduría, que hay entre el jurado, las mesas de votación que firman de diferentes partidos que son escogidos por el registrador, coloca a los mismos jurados que ya están negociados para que firmen actas. Vamos a escuchar en dos intervenciones a Gustavo Petro sobre este asunto y yo les pido que compartan, que regalen su opinión, porque de una manera u otra da respuesta a ese temor que tanto tenemos los colombianos que nos vuelvan a robar las elecciones. Escuchemos lo que dice Gustavo Petro en la primera parte y analizamos. Lo fundamental del robo es que los políticos logran, vía alcaldes, colocar en las mesas jurados del mismo grupo, sus amigos, todos, en todas las mesas, en una región determinada. Entonces esos jurados, como no tienen quien los vigile, sino que están en una misma asociación para delinquir, porque eso es un delito, cogen los votos, los meten en la urna, sin electores reales, y llenan el formulario de firmantes con los nombres de que pertenecen, y la registraduría, los mafias de la registraduría entregan esos datos. ¿Usted sabe que aquí había el mago de la registraduría? Hay 6 millones de cédulas en Colombia que operan, que no tienen dueño. En general pertenecen a la gente que se fue del país. Entonces esos bases de datos está, número de cédula tal de fulanito de tal existe, pero está por allá en Alemania, en Miami, en no sé qué, no vota. Y de pronto ese mismo fulanito aparece votando en los municipios de Colombia. Así meten 2 millones de votos. Entre otras, la distancia que me sacó Duque a mí en las elecciones del 2018. En un debate voy a explicar esto más. ¿Cómo se controla eso? Con testigos electorales ahí en los sitios donde roban el voto, donde meten los jurados el voto en la urna, desde las 8 de la mañana hasta las 6, incluso contando cuánta gente entró en realidad a votar en esa mesa. Y mirar en el formulario de votantes si nos metieron gato por liebre. Ese es, claro, y tener esa fuerza depende de la ciudadanía. Mejor no lo puede explicar el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, porque en mi pueblo sucedió y en muchos municipios del país, San Sebastián de Buenavista Magdalena, mi tierra natal, se vio eso, donde descaradamente
los jurados, la manipulación, bueno, los formularios E14 que fueron de conocimiento público por todo el país, que se subieron a las redes y que la Fiscalía, la Procuraduría en su momento negó, pero eso fue evidente, el fraude electoral en Colombia. Y ahí Gustavo Petro lo está explicando por cómo hacen para elegirse, autoelegirse. Y ese mito, eso también es un mito de que todos los profesores son jurados de confianza para el movimiento alternativo, no. Por lo menos en el caso de mi municipio, casi todos los jurados eran maestros, pero hay maestros que están del lado de la corrupción, que hay maestros que están del lado de ese que los trata de terroristas, uno realmente no entiende, y colocan 2, 3, 4 maestros en la misma mesa, porque la mayoría en pueblos como el mío son maestros, no todos participaron de eso, pero en la mayoría de los pueblos es así. Entonces colocan, como lo dice Petro, 2, 3 de la misma confianza y pasó. Mire, hubo un caso ahí en mi municipio donde en el acta dice, le colocaron los votos, no me acuerdo, fue que a una que era candidata por el liberalismo y se retiró. Pero esos 18 votos como que eran para Germán Vargas y se lo colocan a Germán Vargas. Eso en el formulario E14. Yo lo publiqué en la red social Facebook. Y eso lo conocimos todos. Hay una advertencia que hace Gustavo Petro y es lo que ustedes están pidiendo. Cómo frenar ese fraude electoral en 2022. Él da unos tips y ustedes también deben hacer lo mismo y organizarse a nivel nacional en los municipios. Vamos a seguir escuchando esto tan delicado que dice Gustavo Petro y de verdad les pido que escuchen y analicemos para que nos regale su opinión. La mayor garantía es elegir al presidente. Los hacendados se están metiendo allí. Entonces, el mismo pueblo que votó por mí, votó por estos 3 politiqueros a la Cámara. ¿Qué pasa si eso se repite el año entrante? Y a escala de Colombia, los politiqueros tumban al presidente. De nada se saca votando por mí si se va a votar por politiqueros al Congreso. Para garantizar un gobierno que transforme a Colombia hay que cambiar al Congreso, que es la elección de marzo. Entonces, por eso organizamos y le ofrecemos a la sociedad un listado de líderes sociales para cambiar las leyes de Colombia. No es de compradores de votos. Olvídense que ahí va a haber alguien que diga compra el voto. Es más, eso va a tener un logo en el tarjetón, pacto. Si ustedes ponen la X en el pacto, está poniendo una mayoría del Congreso para el gobierno del cambio. Si usted vota por el politiquero y después por Petro, lo que hizo fue matar a Petro. Porque eso es así, esos tipos nos van a matar. Porque esto es el poder de 2 siglos en que ellos mantienen. Si el ciudadano que quiere que Petro sea presidente vota por un mafioso al Congreso, el mafioso nos mata. Impide el gobierno del cambio. Luego, si queremos cambiar este país, lo que hay que hacer es votar por la lista del pacto histórico y entonces en vez de esos 3 representantes politiqueros, tener 2. Tener la mayoría del Congreso. Y lo mismo en Córdoba, y lo mismo en Bolívar, y lo mismo, etcétera, etcétera. Y entonces el gobernante, si yo llego a ser presidente, puede lograr el cambio de las leyes que toca hacer. Ahí lo explica claritamente Gustavo Petro y mire, ojo, él dice, está manifestando su temor de que puede ser primero sacado del poder si los colombianos votan de emoción. Es que él está apoyando a Petro, no. Puede estar apoyando a Petro en una lista distinta, pero la invitación es para que vote por el pacto histórico que va a tener su logo, vote por el pacto histórico. El que no está, el que lleva lista por otro lado no está con el pacto histórico, está apoyando a Petro, que es diferente, pero no está con el pacto histórico. La invitación que hace Gustavo Petro es que voten por el pacto histórico y además si se llega a ser presidente sin Congreso, lo pueden asesinar las mafias, golpe de Estado, podría suceder algo catastrófico en nuestro país. Está en la responsabilidad de nosotros los colombianos en saber elegir. Mire, ya se están moviendo muchos sinvergüenza. Por ejemplo, en mi pueblo, ayer, en mi municipio, ayer estuvo Fabián Castillo, ese del Magdalena,
que es representante de la Cámara o senador, no lo tengo bien claro, de Cambio Radical, que hundió el proyecto de salud, o sea, que ha golpeado la salud de los colombianos, golpeó la salud en el Magdalena, ya lo llevaron a reunirse. ¿Quiénes los cargan a esos bandidos en todos los municipios? Los exalcaldes y alcaldes actuales, con el único propósito de poner a la gente a votar por ellos, para que ellos intercedan ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría, para que no los sancionen, para que no los condenen por el robo constante que hacen estos alcaldes y exalcaldes a los municipios. Por eso es que llevan a esos bandidos. Entonces esa advertencia que está haciendo Gustavo Petro es para tenerla muy en cuenta los colombianos y de verdad, si queremos un cambio real, deje de estar votando por esos sinvergüenzas de siempre, que se lo trae, es que mi amigo el exalcalde, es que el concejal que me hizo un favor me pidió un voto para él porque no estamos haciendo nada. Aquí hay que cerrar línea, hay que cerrar fila y votar todos por Gustavo Petro y elegirle un Congreso que le permita gobernar, que pueda hacer posible todo ese sueño que tenemos los colombianos de una gran transformación política en nuestro país. Entonces espero que ustedes hayan escuchado bien esos audios. Si no lo escucharon bien, no lo entendieron, vuelvan a escucharlos y analicen y regálenos su opinión. Compartan esta información. Ya estamos en campaña electoral. Cada uno tenemos que poner nuestro grano de arena si queremos que esto cambie. No tenemos recursos para estarnos movilizando para todas partes como si lo tienen ellos, producto de todos los dineros que se roban en las alcaldías de los municipios del país. No tenemos dinero para eso, no acostumbramos tampoco a estar comprando votos. Petro es muy claro, aquí no se compra votos, es un voto de opinión para no deberle nada a las mafias que son las que ponen presidente y por eso tenemos el caos que tenemos hoy. No se les olvide seguirnos en redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson. Y en Facebook, únanse al grupo Reportero Digital, nos siguen ahí. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Y opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.